اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلوا على محمد وآل محمد. Felicidades, felicitaciones a toda la umma islámica por el nacimiento, por otra conmemoración del nacimiento del imam al-Hasan al-Mujtaba, alayhi salam, el segundo de los imames, el segundo sol del imamato. Y felicidades también, bueno, a todos los que nos están viendo por Fátima TV. El imam Hasan al-Mujtaba, alayhi salam, realmente su nacimiento fue un nacimiento muy bendito, fue un nacimiento que trajo mucha alegría por muchas razones. Después de tantos años de haber estado sufriendo el profeta en la Meca, después de la emigración a Medina, después de los años de la desgracia, de los años de la tristeza, donde sufrieron el boicot, que fueron alejados y obligados a permanecer en una comarca o en una quebrada que se llamaba la quebrada de Abu Talib, Sha'ab Abu Talib. En esos 2 años que estuvieron allí, murió Abu Talib, murió Khadija, la esposa del profeta, alayhi salam. Se produjo la conspiración para matar al profeta, se produjo la emigración a Medina, todas las dificultades de los musulmanes cuando llegaron a Medina. Tantas eran las dificultades que tenían todos los emigrados que el profeta lo que hizo fue hermanar entre cada emigrado y una persona de los Ansar de Medina para que se considerara su hermano y lo ayudara también, no solo económicamente, sintiera que tiene un apoyo. En esa época, recordemos que era una época donde reinaba el espíritu tribal. El que no tenía una tribu, un clan en el cual apoyarse, se consideraba que estaba en desamparo. Entonces, esa acción de hermanarse, bueno, el profeta, si bien hermanó a cada muhajir, a cada emigrante, con una persona de los Ansar de Medina, él mismo se hermanó, ¿con quién? Con Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Se produjo 2 veces esta situación o esa hermandad que hizo el profeta con todos los musulmanes, y las 2 veces él se hermanó con su primo y yerno, el imam Ali ibn Abi Talib. Llegó después la alegría después del casamiento de Fátima y Ali, alayhum salam, y lo que coronó esa alegría después fue el nacimiento del imam al-Hasan al-Mujtaba. Llegaba el segundo sol del imamato a iluminar todo este cielo, ya no solo del Islam, sino este cielo de la humanidad. El imam al-Mujtaba, alayhi salam, así como todos los imames, tenían muchos alqab. ¿Qué son alqab? Apodos, no sé si traducirlo como apodos, y apelativos, digamos. Tenía apelativos, entre ellos apelativos estaba al-Naqi, el puro, sano, lozano, al-Tayyib, el excelente, al-Zaki, el purificado, al-Mujtaba, que es con el que es más conocido. El Hasan al-Mujtaba es el elegido, el escogido más que nada. Y bueno, nació en una noche como esta, una noche del 15 del mes de, la mitad del mes lunar de Ramadán. Él, por supuesto, está mencionado en el Sagrado Corán, en muchas de las aleyas, no de manera explícita, sino de manera implícita, al ser uno de los personajes o uno de los sujetos de esas aleyas. La primera de las cuales se refiere a todo Ahlul Bayt, la cual dice: Innama yuridu Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Innama yuridu Allah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Ciertamente que Dios quiere alejar de vosotros la impureza Ahlul Bayt y purificaros sobremanera. Otra de las aleyas es la aleya de la Mubahala. ¿Se acuerdan qué era la Mubahala? La Mubahala fue cuando el profeta entró en un debate con los cristianos de Najrán y habían quedado en hacer una Mubahala, o sea, una imprecación mutua, imprecar uno en contra del otro. Y es allí que el profeta del Islam le fue ordenado, o le fue dicho, que le dijera a los cristianos que estuvieran de acuerdo en una palabra en común, y que si no, que procedieran a hacer
la mubahala. Y decía, nad'u abna'ana wa abna'akum, nisa'ana wa nisa'akum, anfusana wa anfusakum. Cuando el profeta decía, vamos a llamar a nuestros hijos y a los vuestros, ¿quiénes son los hijos que presentó el profeta cuando llevó? ¿A quiénes fueron los hijos que llevó a la mubahala, con los cuales se presentó el profeta? Fueron el imam Hassan y el imam Hussein. ¿Quiénes fueron las mujeres en general, o sea, genéricamente, pero la mujer en particular que llevó fue Fátima Zahra, alayhi salam. Y Anfusana, él mismo, ¿a quién consideró él como él mismo? Consideró al imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Y es por eso que el imam Hassan está incluido en la ley de la mubahala. Otra ley más donde está incluido el imam Hassan, alayhi salam. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. A todos los profetas, en boca de todos los profetas, el Corán pone las siguientes palabras: que cuando cumplían su misión, profeta Noé, profeta Idris, profeta Shu'aib, profeta, al final hay una sura incluso donde narra un poquito de la historia de los profetas, y al final ese profeta dice, la as'alukum alayhi ajra. No os pido por ello, o sea, por todas estas dificultades de llevar el mensaje a la gente, no os pido por ello recompensa. Y se callaban. En cambio, el profeta del Islam dijo esta frase, pero la siguió. La as'alukum alayhi ajra, no os pido por ello recompensa, illa al-mawaddata fil qurba, sino el amor, el afecto al qurba. El qurba en general sería la familia, pero aquí obviamente es la familia por excelencia, que es la familia del profeta del Islam. Es más, en los hadices está que un beduino le preguntó, ¿te refieres a la familia? ¿Es nuestra familia o es tu familia? Él dijo, es mi familia. Y se refiere más exactamente a Ahlul Bayt, no a cualquiera que pueda decir soy de la familia del profeta. Si vamos a eso, había un tío del profeta que era de su familia, y no era muy buena persona como para estar pidiendo por él o teniéndole amor a él. ¿Quién era? Abu Lahab, tío del profeta. Entonces vemos que no se refería a toda su familia, a todos en general, a cualquiera que de alguna manera esté emparentado con el profeta. Se refería a personas en particular, a personas que, y eso no es una cuestión afectiva. Y el imam Hassan alayhi salam se encuentra ahí incluido en lo que es la mubahala. El imam Hassan alayhi salam tuvo mucho protagonismo en la historia del Islam, en la historia de las conquistas del Islam, cuando los que tomaron el poder, tomaron el califato en las primeras épocas, en los primeros califas, realizaron las conquistas. El imam Hassan alayhi salam fue y participó de esas conquistas también. El imam Hassan alayhi salam tiene incluso la condición muy especial de ser el segundo. Hay dos califas correctamente elegidos según cualquier escuela islámica. Según los shias, decimos que el profeta al morir dejó estipulado quién debía ser el califa. Según los sunnis no dejó estipulado quién debía ser el califa, y esa es una diferencia que hay entre sunnis y shias. Según los shias, el imam Ali ibn Abi Talib, si es califa, es un califa correctamente legítimo, correctamente establecido y legítimo, porque es según los parámetros y criterios que sigue la shia. Cuando fue califa el imam Ali, ¿fue califa de manera correcta y legítima según los parámetros que dicen los sunnis? También. Entonces vemos que el imam Ali ibn Abi Talib tuvo esta característica de ser elegido según cualquier criterio legítimamente. Hay otro también, y nadie más, que fue elegido de esta manera. Fue el imam Hassan al-Mujtaba. El imam Hassan al-Mujtaba, después de morir su padre, el imam Ali, alayhum as-salam, con ambos sea la paz, fue elegido califa por Ahlul Fasl wal Aqd, por la gente que tenía esa atribución de elegir compañeros del profeta, personas prominentes. Estos son llamados Ahlul Fasl wal Aqd, que son los que eligen según el criterio sunni para elegir al califa. Fue elegido el imam Hassan alayhi salam por Ahlul Fasl wal Aqd, y también según los criterios shias es el segundo de los imames. Por lo tanto, esa característica particular tiene el imam Hassan al-Mujtaba, que fue elegido califa correcta y legítimamente según cualquier criterio que uno quiera mencionar.
Lamentablemente, después por una conveniencia interna para que los musulmanes no se suman en guerras, etcétera, etcétera, hizo un alto el fuego como Muawiyah, le cedió el poder. Bueno, no es momento para hablar de ello. Pero esa es una de las características del Imam Hassan al-Mujtaba. Tuvo muchas características: valentía, hikma, sapiencia. Pero hay un nombre con el cual es muy conocido el Imam Hassan al-Mujtaba. Incluso se escribieron libros dando ese atributo o esa cualidad del Imam Hassan al-Mujtaba. Esa cualidad con la cual es tan conocido el Imam y se particulariza con el nombre, aunque todos los imames de Ahlul Bayt tuvieron esa particularidad, fue la de Karim. Karim Ahlul Bayt. Cuando una persona lee en un libro y dice Karim Ahlul Bayt, es el Imam Hassan. Es verdad, todos los imames fueron, cada uno fue Karim en su tiempo. Cada uno fue generoso. Pero cuando uno lee este título, Karim Ahlul Bayt, se refiere al Imam Hassan al-Mujtaba. Y bueno, por muchas cuestiones, una de ellas, por supuesto, es porque era generoso, pero realmente generoso en su vida, era generoso en su forma de actuar, no solamente generoso en dinero, generoso en actitud. Muchas veces algunos se confunden y piensan que ser generoso es dar dinero. Ser generoso, a veces ser generoso, dar una limosna ya no en dinero, dar una limosna en actitud, tener una paciencia a una persona. Muchas veces uno puede decir, tengo la intención como limosna de darle mi tiempo y paciencia a esta persona. Y eso también, hay personas que no necesitan dinero, pero necesitan paciencia. Bueno, el Imam Hassan al-Mujtaba era muy paciente. Una vez llegó una persona de las zonas de Siria, de la zona de Sham. Lo vio y no lo conoció porque no vivía en la ciudad. Entonces, cuando le dijeron que era el Imam Hassan ibn Ali, alayhum as-salam, se enojó. Dijo, escuché mucho hablar de él. Es una persona malvada. Es una persona hija de Imam Ali, por lo tanto también que era malvado. Entonces se fue ante él y comenzó a insultarlo, de arriba abajo. Todo lo que se le ocurrió. El Imam Hassan lo escuchó tranquilamente y sonriente. Y cuando terminó de hablar, le dijo, Ya Ayuz, oh anciano, veo que eres forastero. Si estás hambriento te vamos a alimentar. Si necesitas vestidura te vamos a vestir. Si necesitas dinero te vamos a dar. Y de esta manera comenzó a tratar bien a esta persona. Esta persona después se dio cuenta del error que había cometido. Y al final terminó convirtiéndose en uno de sus más íntimos seguidores. Vemos cómo con la generosidad pudo llegar a cambiar el pensamiento de esta persona que por haber vivido en Siria con todo el aparato propagandístico de Muawiyah ben Abi Sufyan pensaba que el Imam Hassan no era una buena persona. Vemos que el Imam Hassan alayhi salam lo que hizo también, lo que lo hizo acreedor entre todos los musulmanes del título de Karim Ahlul Bayt o generoso de Ahlul Bayt, es que tres veces en su vida dividió todos sus bienes en dos y se los dio a los pobres y a los necesitados. Y dos veces en su vida realmente se despegó de todo lo que tenía. Y lo dio a las personas, fi sabilillah, en la causa de Dios. Y es por eso que fue conocido como Karim Ahlul Bayt. Fue 23 años caminando desde Medina hasta la Meca al Hajj. El Imam Hassan alayhi salam también fue muy oprimido en su época cuando fue obligado a aceptar el alto el fuego con Muawiyah, incluso sus mismos seguidores. Tanto fue oprimido por aquellos que lo abandonaron, aquellos que se dejaron tentar por el dinero que les ofrecía Muawiyah a los jefes de clanes para que lo abandonaran, o fue abandonado por las personas que ya tuvieron miedo al ver que se estaban quedando solas y que el ejército del Imam Hassan no iba a ser suficiente contra el ejército de Muawiyah. O también fue abandonado, por lo menos oprimido, por aquellos que querían seguir con la lucha y no se dieron cuenta que al adoptar o aceptar el alto el fuego, el Imam Hassan lo que estaba haciendo era cuidar sus propias vidas, pero ellos no se dieron cuenta. Eran más revolucionarios que el imán, eran más musulmanes que el profeta, y de esta manera realmente oprimieron al Imam Hassan alayhi salam. Y oprimido también por una de sus esposas, Ya'da, que finalmente
Bueno, el Imam Hassan alayhi salam se lo acusa de haberse casado y divorciado mucho. Eso es mentira. Lo que sí se hacía en esa época era lo mismo que hizo el profeta del Islam. El profeta tuvo una característica que fue de tener muchas esposas, pero vemos que la mayoría de sus esposas no era por libidinoso o lujurioso. Si vamos a ver la característica de sus esposas, casi todas eran o viudas o ya tenían personas de edad. Generalmente fue por una cuestión para unir clanes, era un Islam incipiente, entonces esa unión de clanes, es más, se casó con la hija de prominentes judíos que estaban en un pacto de paz con el Islam y muchos de esos terminaron haciéndose musulmanes, ya eran familia del profeta. Vemos que lo mismo pasó con muchos clanes de incrédulos, vemos que tenía una razón de ser para el Islam mismo. Lo mismo pasó con el Imam Hassan alayhi salam. Se casó con Yada, y Yada era realmente la hija de uno de los clanes prominentes, de los jefes de uno de los clanes prominentes de la zona de Kufa, donde fue bueno ese casamiento en el sentido que muchas personas conocieron a Ahlul Bayt, comenzaron a tener una afinidad por Ahlul Bayt y después de tener esa afinidad los conocieron y se hicieron muy buenos seguidores de ellos. Pero Yada misma en sí nunca tuvo realmente un amor genuino por Ahlul Bayt. Y es por eso que al ver que él ya no iba a ser el califa, que Muawiyah lo había engañado, había engañado a esta mujer Yada, le había prometido que si envenenaba al Imam Hassan alayhi salam, la iba a casar con su hijo Yazid. Finalmente ella le puso veneno en su comida, fue martirizado el Imam Hassan y no la casó con su hijo Yazid. Vemos que fue entonces oprimido el Imam Hassan por sus amigos, por sus enemigos, por sus amigos que se creían más revolucionarios que él y hasta por una de sus esposas. Vemos que realmente la vida e incluso después de haber fallecido el Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam, el mismo Imam Hassan le había dejado un pedido al Imam Hussein que lo lleven y lo entierren junto a su abuelo el profeta, con Rasulullah. Y es ahí que pero el Imam Hassan dijo, pero si se arman disturbios o inconvenientes, no, que lo entierren en el Baqi'. El Baqi' es el cementerio islámico que está frente a lo que es la mezquita del profeta. Lo llevaron hacia la tumba del profeta y entonces Aisha, esposa del profeta, dijo, no quiero que entre a mi casa quien yo no quiero. Se armaron disturbios y Marwan ibn Hakam, quien después sería califa, le lanzó flechas al cuerpo inerte, le clavó flechas al cuerpo amortajado del Imam Hassan alayhi salam. Y ahí que el Imam Hussein dijo, por consejo de mi hermano, por pedido de mi hermano, para que no se armen disturbios inconvenientes, no lo vamos a enterrar, simplemente lo vamos a dar unas vueltas a la tumba del profeta y lo vamos a llevar y lo vamos a enterrar en el Baqi'. Vemos cómo el Imam Hassan fue oprimido en su vida, incluso después de muerto. E incluso hasta hoy en día sigue siendo oprimido, tanto por aquellos que son nawasib. ¿Quiénes son los nawasib? El plural de nasibi. Nasibi se le dice a esa persona que es enemiga de Ahlul Bayt. Hay personas que realmente asumieron una actitud hostil contra Ahlul Bayt. Son muy pocas personas a lo largo de la historia, o algún grupo de extremistas a lo mejor. Pero todos los musulmanes en general, sunnis o shias, aman a Ahlul Bayt. Y alhamdulillah, muy pocos son de estos grupos de hostiles a Ahlul Bayt. Pero estos hostiles a Ahlul Bayt, estos nawasib, lamentablemente a lo largo de la historia surgieron por no estar de acuerdo con el Imam Ali, hicieron extensiva ese rencor al padre del Imam Ali, a Abu Talib, inventando historias sobre él, o a los hijos del Imam Ali, en este caso el Imam Hassan y el Imam Hussein, siendo ellos los nietos del profeta del Islam, aquellos sobre quienes el profeta dijo, Al-Hassan al-Hussein, Sayyiday Shabab Ahl al-Jannah. Al-Hassan y al-Hussein son dos señores de la gente del paraíso. Eran llamados Raihanatun Nabi, tanto el Imam Hassan como el Imam Hussein, la flor de exquisito perfume del profeta del Islam. El Imam Hassan alayhi salam fue objeto del amor del profeta del Islam, incluso antes de nacer. Una vez una mujer, no recuerdo si era una de sus esposas,
fue a ver al profeta del Islam, dijo, tuve un mal sueño sobre ti. Cuéntame cuál es ese sueño, que una parte de ti se desprendía y quedabas teniéndola en tu regazo. Entonces el profeta del Islam dijo, eso es un buen sueño. Eso significa que va a nacer un hijo mío de mi hija Fátima, o sea, un descendiente del profeta. Entonces vemos cómo, y él se alegró muchísimo, el profeta del Islam. Me olvidé el nombre, creo que era una de las esposas del profeta quien había tenido ese sueño. El imam Hassan, alayhi salam, es oprimido entonces por amigos asustadizos, por amigos que se creían más revolucionarios que él, por sus enemigos, por historiadores influenciados por los nawasir, por los nasebíes, y es incluso oprimido hoy en día por sus mismos seguidores los shias. ¿Cómo? Porque realmente no le brindan el derecho que realmente él tiene con estudiar su vida, conocer realmente quién fue. No solamente quedarse con unos cuantos hadices y saber que fue el segundo de los imames y que el profeta del Islam tuvo muchos hadices acerca de él y que es un señor de los jóvenes del paraíso, y etcétera, etcétera. No conocer un poquito más acerca de los valores del imam Hassan alayhi salam. ¿Por qué es llamado Karim Ahlul Bayt? ¿Cuál fue realmente la postura del imam Hassan alayhi salam durante los años en que su padre, el imam Ali, esos 25 años que estuvo en su casa, no estaba obviamente desocupado el imam Ali, estuvo enseñando y formando a personas. Entre las primeras personas que estuvo formando obviamente fueron los imames al-Hassan y al-Hussein. Todo ese periodo muchas veces se ignora de la vida del imam Hassan, incluso del imam Hussein mismo, donde se pega el gran salto y ya tenemos los 10 días de Karbala, como si esa fuera toda la historia del imam Hussein. Tanto el imam Hassan como el imam Hussein tienen toda una vida rica, una inmensa vida que nos puede llegar a enriquecer a nosotros conociéndola. Y es precisamente con nuestra falta o de interés o de motivación, o por lo menos falta de voluntad para tratar de extraer esos conocimientos de los sabios del Islam, que nosotros mismos seguimos oprimiendo al imam Hassan. Realmente felicidades a todos los musulmanes del mundo por esta fecha tan grandiosa, porque el hecho de que después de casi 30 años, un poco menos, de 20 y tantos años, haya nacido el segundo sol del imamato, fue realmente un hecho que repercutió mucho en la vida del profeta del Islam y por supuesto también en sus padres, el imam Ali y Fátima Zahra alayhi salam. Felicidades a todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV es un grupo multinacional dedicado a la producción de contenidos basados en enseñanzas religiosas, así como en temas culturales, morales, sociales, históricos, estilo de vida, familia, educación de los hijos, psicología y filosofía. Estos contenidos se publican en formato de videos, audios, fotografías, revistas y libros electrónicos.